Si vamos al capítulo 4 de Colosenses y versículo 1, ¿qué fue lo que le dijo precisamente a Arquipo? Le dice el apóstol San Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué dice Pablo en su carta a los Efesios? En el capítulo 6, en el versículo 8 al 9, Efesios 6, versículo 8 al 9, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo, o sea ¿qué? O sea amo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay ¿qué? Acepción de persona. Note bien cuál era la postura cristiana. Por eso, si no se conoce, yo he escuchado a mucha gente, profesores humanistas en la universidad, diciendo que la Biblia estaba a favor de la esclavitud. Disparateros, sacando textos fuera de contextos. ¿No? La posición es totalmente contraria. Sí, yo lo he escuchado en las universidades. No, que si el apóstol San Pablo era un machista. Mentira, mentira. Pablo fue un defensor de los derechos de la mujer todo el tiempo, a tal punto que dijo: en Cristo no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Si Pablo hubiera sido tan machista como algunos dicen, óigame, nunca le hubiera dicho a Timoteo: lo que tu mamá y tu abuela te enseñaron, persiste en ello. Porque un machista le hubiera dicho: mira, lo que tu abuela y tu mamá te dijeron, eso no vale nada, eso no tiene ningún valor. Pero hay una gente que con un desconocimiento teológico se empeña. Es decir, sí, la iglesia, la cristiandad siempre avaló la esclavitud, y la cristiandad siempre estuvo en contra de la mujer. Erráis, ignorando la Sagrada Escritura. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 9, mira cómo dice, capítulo 6 y versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Para qué fue la esclavitud hecha? La esclavitud fue creada para enriquecimiento. El cristianismo condenó la esclavitud. Ahora, los que trabajamos aquí con el contexto histórico de la cristiandad, recordarán que para el siglo XVIII, cuando empezaron a descubrirse las potencialidades de los países asiáticos y empezaron a embarcarse un sinnúmero de individuos y de naciones, como los ingleses, como los americanos, como los holandeses, como los portugueses, todos ellos eran cristianos. ¿Y qué hacían? Iban en nombre de Cristo a fastidiarle la vida a la gente que vivía allí. Pero no era para conducirse como cristianos, era para hacerse ricos. Y claro, aparecieron hombres cristianos y aparecieron misioneros cristianos que le citaron a ellos lo que Pablo le dio a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Note bien que, siendo Onésimo un esclavo prestado, Pablo lo llama su hijo, mi propio corazón, mi hermano muy querido. Ahora,
Vamos a pasar ahora a un dato que no se puede dejar perder. ¿Y por qué esto se trastocó? ¿Y por qué esto se puso a decir lo que no decía? ¿Por qué se puso a decir lo que no decía? Una mentira repetida muchas veces se cree como una verdad. Mire, Juan Crisóstomo fue el primero que introdujo la teoría del fugitivo esclavo. Fue el primer teólogo que se le ocurrió interpretar el texto de la carta a Filemón, y fue el que se le ocurrió decir, no, este es un esclavo que se le fugó a Filemón, y cogió la jugilanga, y no fue hasta que Pablo lo convenció que tenía que volver de nuevo. Y en base a eso se hicieron otro No llegó ahí, ya verá. Ya verá hasta dónde llegó esto. Sí, dice, esta teoría no fue original del cristianismo. La teoría del cristianismo la acabamos de leer. Esta fue una teoría que se desarrolló después del siglo IV, cuando la sociedad empezó a vincularse con la cristiandad. ¿Y qué cosa hizo la cristiandad? Se juntó la cristiandad con la sociedad, y donde quiera que iban, hacían a los ciudadanos de los pueblos que invadían, ¿qué? Sus esclavos. De alguna manera había que explicar religiosamente eso. Venimos en nombre de la corona y en nombre de Dios. ¿Verdad? Ahora bien, esta interpretación moderna, que es la que hasta el día de hoy hemos asimilado y hemos conocido, esta interpretación del esclavo fugitivo se siguió ampliando aún más en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de aquellas batallas intestinas que hubo en el siglo a finales del siglo XVII entre los bautistas del norte y del sur? ¿Se recuerdan? Sí. Cuando los del sur querían mantener esclavos y los del norte dijeron que no. Y cuando se separaron, porque ya sencillamente unos querían tener, habían pastores que tenían esclavos, Sí. habían líderes conciliares que tenían esclavos. Ellos, no, como yo renunciar a mis esclavos, no, bajo ninguna circunstancia. Mis esclavos son los que limpian la casa y son los que atienden la finca. No. Entonces vinieron unos cristianos, no. La fe cristiana del primer siglo dice que la esclavitud no es una práctica ética de la cristiandad. Por lo tanto, si no es una práctica ética de la cristiandad, no puede ser aceptada ni en aquel siglo ni en el presente. Ahora, los partidarios del sistema esclavista se fueron detrás de Juan Crisóstomo diciendo, no, mira, esto realmente era así, es que este Onésimo era un esclavo. Y lo que Pablo hizo fue que se lo devolvió, mira, te devuelvo a tu esclavo. No se le devolvió para que se quedara como esclavo, se le devolvió para que él decidiera darlo a la obra del Señor. Éticamente te pertenece, es tu propiedad, pero yo me he encargado de que todo el mundo se entere de mi petición. Y acá donde yo estoy en la cárcel lo sabe todo el mundo. Y ahí donde tú estás, ya se enteró todo el mundo. Vamos a ver qué vas a hacer. A ver si te vas a comportar como cristiano o como impío. Y la evidencia histórica revela qué cosa. Oiga, que lo donó para la fe cristiana. Sí. Que lo donó para la